Hola, ¿qué tal? Continúo con el tema de transistor en el curso de electrónica desde cero. Vemos aquí que tenemos un circuito y vemos que en este circuito hay dos fuentes de voltaje. Esta fuente se llama VBB. ¿Cuál es el valor? Ahorita no importa, simplemente basta con comprender el significado de por qué hay dos fuentes de voltaje. Entonces, esta fuente de voltaje se llama VBB y esta otra fuente se llama VCC. ¿Sí? Bueno, vemos aquí que tenemos este transistor, es un transistor NPN. ¿Cómo lo identificamos? Pues la flecha está hacia afuera. Entonces esta es la base, este es el colector y este es el emisor. Es decir, esta es la patilla de la base, esta es la otra patilla. Ya vimos que el transistor tiene tres patillas, tres patitas. Una de ellas se llama base, otra se llama emisor, que es esta que está aquí, y otra se llama colector, que es esta que está aquí. Entonces vemos que la patilla de la base está conectada a una pata de una resistencia, es decir, a una resistencia a la cual estamos llamando como RB. ¿Cuál es el valor? Ahorita no importa. Pues esta resistencia llamada RB es la resistencia de base, que es la que va a hacer que ajustemos la corriente necesaria para que circule por nuestra base. Entonces, habíamos dicho, bueno, había comentado que este que está aquí, el voltaje entre este punto y entre este punto, se conoce como voltaje base emisor. ¿Sí? Bueno, si ese voltaje es menor que 0.7 voltios, es decir, como los diodos, de igual manera los diodos para poder ponerse en funcionamiento necesitan vencer esa barrera de potencial que es aproximadamente de 0.7 voltios. Mientras no venzan esa barrera, pues el diodo se va a comportar como un interruptor abierto, es decir, no va a dejar circular la corriente, va a bloquear el paso de la corriente. Bueno, en este caso, si el voltaje entre este punto, es decir, el voltaje base emisor, no es superior al de la barrera esa, o sea, los 0.7 voltios, pues el transistor se va a comportar como si fuera un interruptor abierto. Sí, o sea, ¿a qué me refiero con esto de que como un interruptor abierto, como un interruptor cerrado? Como un interruptor cerrado, pues es cuando el voltaje VBE, si el voltaje entre este punto y entre este punto pues sea mayor o igual que 0.7 voltios, el comportamiento va a ser como un interruptor cerrado. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, si se comporta como un interruptor abierto, no va a haber activación de esta parte del circuito. Es decir, esta parte del circuito nos va a encender a esta lamparita, pero para poder activar esta parte del circuito necesitamos esta parte, o sea, si en esta parte del circuito le llega un voltaje suficiente, si hay un voltaje suficiente que active nuestro transistor, si es el voltaje que está aquí, pues si hay un voltaje suficiente que supera los 0.7 voltios, pues se va a activar esta parte del circuito. ¿Por qué? Porque al superarse los 0.7 voltios se va a comportar como un interruptor cerrado. Es decir, entre este punto, es como, imagínense en un puente, pues si hay de un extremo al otro está el puente, pues va a poder circular la gente, pero si el puente se quita, vamos a suponer se quita, ¿cómo van a poder pasar las personas de un extremo al otro del puente? Entonces en este caso es igual. Imagínense que de esta parte acá es un puente, ¿sí? Entonces es un puente, entonces si entre este punto y este pues hay un voltaje que hace que se comporte como un interruptor cerrado, pues se va a comportar como si el puente estuviera ahí para que circule la gente. Pero si no hay un voltaje suficiente, pues el puente de cuenta que no está y esto se va a comportar como si fuera un interruptor abierto y no, pues obviamente no se va a activar esta parte del circuito que nos va a encender la lámpara. No sé si me estoy explicando. Entonces, vamos a verlo en la siguiente imagen. Si en la base hay 0 voltios, o sea, pues no le hemos aplicado un voltaje, 0 voltios, por lo tanto el voltaje colector emisor, sí, ese colector emisor es entre este punto y entre este punto. Haz de cuenta que, pues vemos aquí que es como si no estuviera el puente, se comporta como un interruptor abierto. Si no está el puente, no va a poder circular la corriente que necesitamos para nuestro foco. Entonces, ponemos aquí, tenemos un multímetro configurado para medir voltaje DC. Pues medimos de la siguiente manera. Medimos el voltaje entre este extremo y el otro.
¿Por qué esta parte del circuito no está? Pues porque en la base no hay un voltaje. Por lo tanto, pues se comporta como un interruptor abierto, ¿sí? Entonces, el voltaje colector emisor, que es entre este punto y este punto, porque este es el colector, este es el emisor. Si lo medimos, ese voltaje va a ser igual al voltaje de la fuente VCC, es decir, al voltaje que está aquí. Ahorita lo vamos a ver con una simulación, ¿sí? Entonces, si VCE, o sea, el voltaje colector emisor, perdón, el voltaje base emisor, si ese voltaje es superior a los 0.7 voltios, el transistor se va a comportar como si fuera un interruptor cerrado, o sea, como aquí, como un interruptor cerrado. Entonces va a haber una circulación de corriente, pues porque va a haber una trayectoria cerrada. Entonces, VCE, que es el voltaje colector emisor, va a ser cercano a los 0 voltios. Bueno, ¿en qué consiste? ¿Por qué a los 0 voltios? Porque aquí, cuando se comportó como un interruptor abierto, porque el voltaje colector emisor entre este punto y entre este punto es igual al de la fuente de voltaje VCC. Es decir, vamos a suponer que esta fuente de voltaje es de 9 voltios. Entre este punto y este midiéramos 9 voltios. ¿Por qué? Pues porque si se dan cuenta, observen lo siguiente. El positivo pues está en este punto, entonces donde está la punta roja del multímetro, y el negativo de la fuente está en este punto, donde está la punta negra del multímetro, por lo tanto vamos a medir el voltaje que hay en la fuente VCC, que si es 12 voltios, pues vamos a medir entre este punto y este 12 voltios. Si es 10 voltios, vamos a medir entre este punto y este punto 10 voltios. Pero si el voltaje VB es superior a los 0.7 voltios, pues el transistor se va a comportar como si fuera un interruptor cerrado y el voltaje va a ser cercano, o sea, el voltaje entre este punto y entre este punto va a ser cercano a los 0 voltios. ¿Por qué a los 0 voltios? Bueno, aquí tengo el circuito, vamos a hacer la simulación. He puesto un amperímetro. Este amperímetro pues lo que va a hacer es que me va a marcar la corriente que va a entrar por la base. Aquí he puesto esto no estaba así, lo puse para medir el voltaje entre este punto y entre este punto, si el voltaje base emisor. Entonces, y pues este voltímetro, pues lo he puesto para ir viendo el voltaje colector emisor, como les dije. Tiene que haber entre base y emisor, vencerse, bueno, superar ese voltaje aproximadamente de 0.7 voltios. Vamos a ponerle un voltaje de 0 voltios aquí. Bueno, no se pone 0, se pone cercano a 0. Vamos que le puse un voltaje casi 0. La corriente en el multímetro me marca 0. Por lo tanto, como me marca 0, de igual manera el voltaje base emisor prácticamente es 0, 50 milivoltios. Entonces a la base le llega un voltaje 0. Entonces este transistor se comporta como si fuera un interruptor abierto, por lo tanto todo el voltaje de la fuente VCC va a estar entre este punto, porque como les dije, el positivo está conectado aquí. Aquí de cuenta que está abierto, bueno, está abierto prácticamente. Entonces el positivo está en esta parte y el negativo está en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues estamos con el multímetro, perdón, con el voltímetro midiendo el voltaje pues de la fuente VCC o VCC. Entonces, pero ¿qué pasa si aumentamos el voltaje? Vemos aquí que el voltaje base emisor pues es casi cero, ¿sí? Entonces, como pues no hay un voltaje, hay una corriente de base cero, entonces no activa esta parte del circuito. Vamos a aumentar el voltaje, le vamos a poner 0.7 voltios. Entonces vemos que pues aumentó un poquito la corriente, pero aún no es suficiente para poder activarnos esta parte del circuito, ¿sí? Vamos a ponerle 9 voltios a esta fuente de voltaje VBB. Entonces vemos que la corriente aumentó y en el voltaje base emisor supera los 0.7 voltios, o sea, 0.725 milivoltios es aproximadamente 0.7 voltios. Entonces, como el voltaje es superior, le llega a la base una corriente suficiente para activar esta parte del circuito. Entonces, midiendo el voltaje entre colector y emisor, medimos
un voltaje de milivoltios, o sea, prácticamente un voltaje muy bajo, que es prácticamente, se puede considerar muy cercano al cero. Entonces, mm, vemos aquí que cuando el transistor se comporta como un interruptor cerrado, el voltaje entre este punto colector y emisor es casi cero, y cuando el transistor se comporta como un interruptor abierto, pues el voltaje colector emisor es el voltaje de la fuente, ¿sí? Entonces, ese es el comportamiento del transistor. Entonces, pues luego vamos a ver todo esto con cálculos para que quede más claro. También voy a hacer una cosa. Voy esta es la corriente del colector. Ahí. Bueno, puse al revés. Entonces, observen. mm, Se activa el transistor porque a la base le llega una corriente suficiente. Entonces, eso hace que nuestro transistor se active, se comporte como un interruptor cerrado y al momento de comportarse como un interruptor cerrado, pues esta trayectoria va a estar cerrada. Entonces, va a poder haber una corriente de colector que nos va a encender nuestra lamparita. Pero, si no le damos un voltaje suficiente a, a esta parte del circuito, vemos que el transistor se va a comportar como un interruptor abierto. El voltaje que vamos a medir entre colector y emisor va a ser el voltaje de la fuente y vemos que la corriente del colector pues es cero. Entonces, como es cero la corriente, entonces, ¿por qué es cero? Pues porque el transistor se está comportando como un interruptor abierto. Entonces, en un circuito abierto no hay trayectoria de corriente. Entonces, por eso. Entonces, nos vemos en el siguiente.